Pepo. Aquí estamos. O Alegría. José. O José. Pepo, Pepo, no me ha ¿no? llamado José en mi vida nadie. Bueno, en algún examen o algo. Tu pareja y tu madre. No, mi pareja creo que nunca me ha llamado José. Y creo que mi madre tampoco, fíjate, ¿eh? O sea, ha sido más de pasar lista. O sea, para mí José Capel es cuando José están Capel. pasando lista y tengo que ir. Pero a pesar de que seas José Pepo, aquí dices que es tu yo mágico. Sí, bueno, o sea... Antes de entrar en eso. Antes de entrar en eso, sí. Es, bueno, lo pongo como ejercicio de adiós, José, o sea, Sí. adiós, José Capel, hola, Pepo, ¿no? Sí, o sí. sea, como en la parte que va a representar El yo la mágico. representación artística. Sí. Bueno, me gustaría empezar terminando con algo que terminas el libro, que dice... esto es simplemente una pausa, un momento de reflexión antes de volver a adentrarnos en este bosque para reanudar la búsqueda, cada uno en su propio sendero único. Prosigamos. Hasta que nuestros caminos se entrecrucen de nuevo, apreciado lector, continúa tu exploración, persevera tus conocimientos y, por encima de todo, sigue saboreando este noble arte. Te extiendo una invitación, abraza la eterna búsqueda, la constante insatisfacción. Pues se han juntado nuestros caminos otra vez. Aparte me da mucha alegría que llega al final del libro, porque era la última página, entonces digo, mira, te lo has leído entero, es fantástico. Y está subrayado, además, Sí. Está subrayado. Pues hoy un placer tenerte por aquí, Pepo, que estás de conferencia por Sevilla. Hoy la damos y nada, el placer es mío, joder, al revés, que te sigo, ya lo sabes, que te escribo y te sigo... Qué bien, tío. Y nada, lo que te comentaba antes, el hecho de, bueno, pues hablar un poco, sobre todo esa primera parte del libro en el que tocas temas que yo también estoy muy interesado, que van más allá de lo que es propiamente el juego o el secreto, que eso hay infinidad de sitios donde poder encontrarlos, ¿no? Pero que son cosas que uno explora en esa también insatisfacción eterna que yo comparto contigo. Sí, yo creo que, pero no es una insatisfacción, por así decirlo, yo digo negativa, sino al revés, esa me enciende más para seguir, porque sí que hay algo ahí, ¿no? Entonces... Pero que a mí me pasa mucho que, y sobre todo una de las veces, y esto lo digo mucho y se lo dije la última persona que estuvo aquí fue John Zaba, ¿no? Sí, lo vi. Y entonces yo le dije, tú eres el culpable, John. Esta idea de siempre buscar fuera de la magia cosas que pueda traerme a la magia fue una frase que me dijo él estando una vez de fiesta. Yo tendría 19 años o así, claro, me saca como 11 o 12 y me dice, tú sin una baraja, ¿quién eres? Y claro, fue como en plan, joder. Claro, yo había creado un concepto sobre mí que es, soy el mago. Sí. Y ahora me quitas la única cosa que tengo y ahora qué soy, ¿no? Bueno, fíjate, yo tuve un consejo parecido a mi padre y me dijo que el mago no haga la persona, sino que sea la persona la que hace el mago. Que no haga el mago... ¡Ey! ¿Qué pasa? Antes de continuar, quiero mostrarte algo. Escucha. Hay que ya meterse en faena lo antes posible, ¿no? En lugar de empezar con un juego como tal y luego ir encadenando juegos, que es un poco como la parte tradicional que incluso en los libros de magia se nos enseña, ¿no? Hacemos una apertura de ases, como un localizando los ases, un cortando por los ases. Eso nos lleva a quizá hacer un girando los ases o el test de Jacob Daley. De ahí nos lleva a una asamblea y de ahí nos lleva a unas viajeras, ¿no? Por poner como una estructura como clásica de rutina, ¿no? Generalmente se nos enseña o se nos educa en la magia a ir de ese modo, ¿no? En este caso, los juegos no son tanto lo importante, es decir, los juegos van a ser dados con motivo de algo que los engloba, que en este caso va a ser algunos temas en los que Víctor quiere profundizar y hablar, y también el hilo conductor. Bueno, pues este audio de aproximadamente 15 minutos, has escuchado solo uno, es el que te voy a compartir en la newsletter. La newsletter es un boletín que mando semanalmente, al menos un correo por semana, donde te comparto aquellas cosas que no pongo en abierto en el canal. Así que te voy a dejar el enlace por aquí abajo, incluso en la caja de descripción, para que te suscribas y cada semana recibir ese contenido que no publico en YouTube y que es gratuito. ¡Chao! Mi padre y me dijo que el mago no haga la persona, sino que sea la persona la que hace el mago.
Que no haga el mago... A ver, o sea, yo para estas cosas soy muy malo. Que el mago no haga la persona, o sea, ¿Sí? que no me influencie a mi personalidad, sino que sea la persona la que influencia al mago, ¿no? Correcto. Entonces siempre lo he llevado un poquito a rajatabla, me parece un gran consejo de mi padre, que no tiene nada que ver con la magia ni con elementos artísticos, pero... Pero oye, yo te he portado mucho más malo. Sí, yo creo que me voy a vestir de negro y me decía, este está de imbécil, ¿sabes? Este no es mi hijo, ¿sabes? Y yo creo que fue una llamada de atención. Y cuéntame, Pepo, ¿cuándo empieza esa sensación de... porque no empieza desde siempre esa insatisfacción? No, o sea, al revés, creo que cuanto más conozco y cuanto más profunda llega a ser esa insatisfacción. O sea, a mí yo le llamo la constante búsqueda, la eterna insatisfacción, porque para mí es que yo siempre, que es un poco lo que cuento al principio, me he sentido como, desde que entro en el mundo de la magia, me he sentido como un poco perdido. O sea, yo no tengo una concepción personal, ni demás, tengo mi propia visión, pero siempre es como si me hubieran dejado en un sitio, ¿no? Y lo que te comentaba antes en una conversación anterior, de yo vengo de la ciencia, donde lo que ponía en un libro era siempre cierto, ¿sabes? Más físicas, ¿no? Era, hombre, si la manzana cae, ¿no? Y a estos metros por segundo, ¿no? Entonces, cuando empiezo a leer magia, pues claro, empieza a ser un lío para mí, porque unos libros se contradicen a otros, digo... ¿qué está pasando aquí? Entonces me siento siempre un poco perdido, pero siempre con la sensación de que hay algo, ¿no? Que merece ser la pena, de que merece ser la pena, o sea, que merece la pena ser encontrado, que me trago ahí. Y entonces sí he tenido a veces la sensación con juegos, con rutinas de acercarme a eso. Pero siempre digo, pero esto siempre puede ser mejor, siempre hay un... Entonces para mí esa es la constante insatisfacción, ¿no? Que es como si, yo pongo la metáfora de que es como si fuera un bosque y por ese bosque llego y cuando estoy llegando al objetivo, cuando estoy llegando a donde quiero llegar, es como que el bosque es más frondoso y no hay manera de entrar, pero sí que me puedo acercar mucho, ¿no? Y esa insatisfacción no me desanima en plan, sino todo lo contrario, me hace dar más rodeos y rodeos y rodeos para encontrar una puerta para poder entrar ahí. ¿Y tú tienes algún momento clave en tu vida que eso haya surgido? Es decir, si por ejemplo antes hablamos fuera, antes de empezar a grabar, me decías que tú habías empezado con 18 justo al entrar en la carrera en la magia. Eso es. Entonces, si igual hay un momento en el que estudiando un juego o en las primeras actuaciones, o si hay como un antes y un después en el decir... Aquí nació esa sensación de decir, esto no me gusta. O en tu primera versión de algún juego, o sea, ¿tienes reconocido el punto o no? O sea, de esa insatisfacción no, pero sí que tengo reconocido el punto de la búsqueda, ¿no? Yo cuando empiezo tengo la suerte de que hay un gran grupo de magos en Madrid y yo ¿Qué año es, para poner en contexto? En el 95, 96 empiezo. Eso ya Pepe había doblado la servilleta, ¿no? Pepe Carros, ¿no? Había doblado la servilleta. No, todavía está. 2004 fue. Sí. Pero Ascanio sí, ¿no? Ascanio sí, justo acaba de fallecer Ascanio cuando yo entro en la SEI. Y entonces, claro, me empiezo a juntar mucho sobre todo una gran amistad con Ricardo Rodríguez. Y entonces bien se encargaba, ¿no? Que cuando estabas satisfecho con algo, te llega y te decía, no, hombre, pero hay más, ¿no? Entonces, hay más bosque. Hay más bosque ahí, ¿no? Entonces casi me amuebló esa manera de buscar, ¿no? Y luego una gran capacidad para decir, bueno, esto funciona por esto, esto por esto otro, pero tiene esta debilidad, encontrar la debilidad e intentar atajarlas, ¿no? Entonces, luego lo que eres consciente es cuando te empiezan a resaltar eso de tus juegos, empiezas a aprender a pensar cómo es, ¿no? Y cómo... que al final yo heredo de él pues una concepción ascaniana de la magia, por así decirlo. Entonces, a partir de ahí, darte cuenta, ¿no? Y ya el equilibrio, claridad, economía, todo esto, ya, pero esto le falta un poquito, esto no sé qué. Entonces, o sea, no tengo la sensación de ese momento exacto de la insatisfacción, porque yo creo que la he tenido siempre en magia, pero sí el concepto de la búsqueda, ¿no? De cuando empezar a buscar y que hay algo más, ¿no? Y que el no conformarte con que te aplaudan, ¿no? Claro. O sea, sino que tú te pones tu propio listón de a qué quieres llegar y cuáles son las intenciones del juego, porque eso, a veces quieres hacer un juego para que te aplaudan y lo has conseguido, fenómeno. Pero si tu intención es otra con el juego y no llegas y te aplauden, bueno, no, pero me aplauden. No, pues tu intención era otra. O sea, encadénate a tu intención, claro, o sea... Sé honesto contigo mismo, ¿no? En ese aspecto. Y hay una frase que dices aquí, que yo estoy de acuerdo también, que dice, esto en público funciona. Sí, que va un poco también relacionado a esto, ¿no? Que uno se puede contentar con decir, bueno, pues mira, esto ya engaña, ya incluso consigo asombrar, ya incluso tal, pero uno siente que
si puede usar el forzaje clásico porque va a ser mejor, hay que usarlo, ¿no? Claro, o sea, es decir, otra cosa es que lo hagas y falle, y entonces tú pienses en la alternativa de por si me falla, pero en una primera instancia vea por eso, claro, ¿no? vea por eso. Y sobre todo, o sea, yo creo que también es como una salida muy fácil para todos, ¿no? No, pero esto en público funciona. Bueno, pero no tiene por qué ser suficiente. Y es lo que tú dices con el forzaje, bueno, en público funciona, sí, pero no es lo mejor. Claro. ¿Tú de verdad crees que es lo mejor Claro. eso para ese juego? Claro. No. Pues Claro. entonces sé honesto contigo mismo. Claro. O sea, Ponte el listón, claro, ¿no? ponte el listón donde tiene que estar. Claro. O sea, porque si no lo que estás haciéndote es trampas al solitario. ¿No? O sea, Sí, yo eso creo es que es verdad. mejor, pero hago Me ha otra gustado cosa siempre porque esa me expresión. aplauden. Digo, bueno, sí, claro, y yo estoy en un solitario jugando solo Y digo, ay, y me ha esto no me salido, viene pues bien. muy bien, ¿no? O sea, Claro. Y toda esta parte de esa insatisfacción ¿tiene que ver solo con la parte de la vida interna de los juegos o también tiene con la vida externa? mucho con la vida externa. O representación. sea, de hecho, con la vida interna al final tienes unos mecanismos en los que llevo 25 años educándome de mago, ¿no? Pero en la vida externa he empezado a formarme más últimamente y claro, el cómo contar, cómo querer... porque es lo que te digo, al final te encadenas a tu intención. Bueno, yo tengo una intención con esto. Voy a contar antes de un juego, un previo, donde quiero generar esto. Entonces yo ahí tengo menos armas cuando no soy capaz de generarlo. Claro. Entonces más vueltas y sí, pero no, pero lo podría hacer en menos, pero la tensión podría ser más, podría ser menos. Al final yo creo que esa eterna búsqueda de constante insatisfacción no es propia del mago, sino es propia de cualquier arte, por así decirlo, ¿no? Sí, además, yo creo que son como barreras, o sea, hay una parte del libro que hablas como de la creatividad, comentas algo de la creatividad, creo, y a ver si lo tengo por aquí, tenía que haber puesto posits a todo esto, Sí, ¿no? Para encontrarlo. no lo sé, me puedo contradecir fácilmente. No, pero que no, esto no es para digo, buscar pero ya contradicciones. aviso, que soy un ser lleno de contradicciones y aporto mi propia confusión, es lo que hay. No, si no es por encontrar contradicciones, era como por esta cosa de que en la magia el hecho de que hay una insatisfacción o en el arte que hay insatisfacción y que tú busques, son trabas que son como armas creativas, ¿no? Para encontrar... Sí. Es como cuando la gente habla de, no, la creatividad, libertad, no sé qué, yo hago esto, yo hago lo otro. Joder, pero es que luego tienes, por ejemplo, el ejercicio de Edouard Bono, ¿no? Sí, Por sí, excelencia, sí. lo de los sombreros, no deja de ser una imposición, una regla, que es yo me pongo el amarillo y tengo que hablar desde la felicidad, yo me pongo el negro y tengo que decir las cosas negativas. Entonces son como reglas que te permiten avanzar y crear unas propuestas distintas, ¿no? Entonces yo creo que esa insatisfacción, en cierta manera, lo que decías antes, es positiva. Claro. Para ponerte tus propias barreras y encontrar lo que tú quieres contar, tus verdades, ¿no? Que hablas aquí también. Tal cual. O sea, y sobre todo, o sea, yo no soy un gran... O sea, yo no me considero muy creativo, o sea, en ese aspecto, porque, o sea, yo siempre toda creatividad la entiendo basada más en mi propio conocimiento. O sea, es como que yo cojo de aquí, uno, ¿sabes? Se van uniendo y se van conformando nuevas ideas que en un primer momento no era capaz. O sea, por así decirlo, mi creatividad es muy vertical y poco lateral, ¿no? En esto de ideas felices nunca he tenido esa capacidad, pero bueno, también hay que jugar con las limitaciones que tiene uno. Exacto. Y total, entonces el ver qué cosas cambiar, el ver qué debilidad tiene, el ver qué fortaleza tiene, pues mantengo la fortaleza, cómo quito la debilidad, al final son métodos creativos de bajo conocimientos que tienes, crear una nueva manera. Entonces yo en esa parte sí que es donde más... Como yo concibo la creatividad y esa constante insatisfacción lo que me hace es darle vueltas y vueltas y vueltas hasta encontrar algo. Es más por tofudez que por idea feliz, ¿no? Por así decirlo. Y ahora, cuando piensas en qué quieres expresar, esa verdad que quieres expresar, el proceso, aunque no sea consciente, es más eligiendo el tema y luego buscando el juego, o es el juego y luego elige el tema, o a veces es una y a veces es otra, ¿cómo...? A veces es una, a veces es otra y a veces se encuentran, ¿no? A veces de repente
yo soy muy de leer ciencia ficción, relato corto, me gusta, me gustan los cuantos más cortos y más impactantes, más me gusta, ¿no? Entonces a lo mejor leo un relato y me acuerdo, y si me ha impactado, lo tengo en el top of mind, por así decirlo, durante años. Y de repente veo un juego y digo, es perfecto para esto. Claro. Entonces, a veces me pasa eso, en otras cosas me pasa al contrario, ¿no? Digo, ostras, quiero expresar esto, quiero no sé qué, entonces, ¿cómo lo podría hacer? Entonces ya desde ahí, o sea, o tengo el juego, qué le va bien a este juego y encuentro, o sea, la verdad que al principio era más basado en el juego porque yo lo que aprendía era el juego y de ahí rellenaba, pero hace ya un tiempo, hace ya unos años, que empezó a ser de manera inmersa, ¿no? Que era de, espera, es que quiero hablar de estas cosas, es que quiero contar esto, es que me molaría contar esto con un juego de magia, porque también al principio cuando empiezas, joder, o sea, es como osado y... O sea, yo no tenía esa capacidad, ¿no? Y ahora la tengo limitada, o sea, me cuesta mucho porque es un ejercicio al final de compaginar dos cosas que a veces hay más fallos que errores. Y lo que encuentran luego son los que yo considero semiaciertos. Pero hay mucho más errores que aciertos en ese camino. Y, por ejemplo, la versión esta de 14, por ejemplo, ¿eso cómo surge? ¿Ves? Ahí surge el juego. ¿Surge primero el juego? Surge primero el juego. Bueno, es un juego que es una especie de siempre 6, donde en vez de ser 6 cartas, lo digo por si no lo conocen, que en vez de ser 6 cartas son 4 cartas, los valores suman 14, quitas una, quedan 3, los valores suman 14, así hasta que queda una última carta que es un 14, ¿no? Y esas cartas se van transformando a medida que tú quitas la anterior. Eso es, para que el valor sea constante. Es un juego raro de narices, No, pero habla mucho, o sea, yo creo que es de esas cosas que tú las ves en el repertorio de otra persona y dice, o sea, es muy difícil que ese juego encaje en otra persona. O sea, puedes coger la parte interna y adaptarla, que aún la cambiaría, pero no hay forma de coger otra vez ese 14 y hacerlo tú, porque es que no habla de nadie más que no sea de ti. Claro, sí, yo creo que al final es de mis... Aparte fue de estos primeros juegos personales que yo sentí como míos, ¿no? No es que sea muy bueno, pero lo sentí como míos. Bien, o sea, pero sin embargo sí que, o sea, digo, no es que sea muy bueno como efecto mágico, como juego de impacto, como, o sea, no es un... Yo qué sé, como, a ver, no es el fuera de este mundo o fuera de este mundo, o sea, es un juego de paquetito, para mí es un juego menor, pero para mí es el juego más importante del espectáculo porque es el que le da nombre y todo nace a partir de ahí, ¿no? Entonces yo ahí lo primero que hago es encuentro el juego y se hacía que siempre sumaban 10. Es un juego que aparece en unas notas de conferencia de CAPS. Yo lo leo, sin embargo, en el 21st Century Card Magic de... A ver, ¿qué se me ha ido? De James, sí. Vale. Y entonces a mí me gustaba, porque a mí estas ideas matemáticas de era 10, quita una, sigo sumando 10, no sé qué. Pero claro, me encontré al final que cuando quedaba una y aquí quedan, todo el mundo, 10, ¿sabes? En veces la mejor parte era la peor, o yo lo vivía como la peor, ¿sabes? Porque antes se habían sorprendido, pues si no tienes una mínima sorpresa y el juego tampoco es que sea... o sea, no tienen impacto suficiente como para crear un gran misterio de por qué hay un 10, ¿no? Entonces, si no tenía la sorpresa, digo, joder, el juego va así y hace boom, ¿no? Al final. Pero dices porque existe un 10 en la baraja, Claro, ¿no? porque existe un 10 en la baraja. Entonces, todo el público, siempre, mi brújula va hacia el público profano, ¿no? Entonces, el público profano ya anticipaba que iba a haber un 10. Te digo, ¿cómo lo saco de aquí? Encuentro una carta de estas en casa y veo 14. Y digo... Y si no, con esto pongo a hacer números y va, se puede, ¿no? Entonces, claro, ya conseguí, porque nosotros los magos sí que pueden anticipar que hay un 14, que hemos visto una... Pero el público no. El público entonces ya 14. Y si cuando decían 14 lo decían como, venga ya, ¿no? Sí, 14, ¿no? Y pum, 14. Y al propio que había dicho 14 hacía... Es como el deseo cumplido, ¿no? Claro, cuando el que había dicho 10 y lo veía hacía... ya lo sabías, ¿sabes? Qué bueno, no había pensado en eso, claro. Entonces, nace de ahí. Y de ahí, pues eso, relatos, historias, yo me suelo basar mucho en cosas de ficción que me gustan y a mí me gusta mucho la película El número 23. No la he visto. ¿No la has visto? Bueno, si la he visto no me acuerdo. Un obsesionado que para él todo en el mundo son 23, tal. Entonces me baso en eso y digo, joder, ¿y si hago esto con el 14? Y me entró muy bien, ¿no? Entonces empecé a contar que estaba malito con el 14, buscar números, cifras que lo cerciorasen y la verdad que bueno, surgió así. Surge de esa manera y luego también a lo que me refiero es que habla de mí porque yo soy
O sea, yo me obsesiono, soy de mecha corta a la hora de obsesionar. O sea, yo recuerdo de niño, estaba esperando el autobús y decía, bueno, a ver, va a llegar el autobús cuando pasen 10 matrículas que acaben en número primo. Entonces me ponía a mirar los coches por divertirme, o sea, no obsesionar los números, de sumar dígitos, siempre voy por ahí con ese concepto y bueno, pues habla de mí, ¿no? Ajá, qué curioso. Entonces, por ejemplo, pero ahí sí que primero está el juego y luego Y ya viene está. la presentación. Y luego, sin embargo, ese espectáculo lo acabo con los payasos, que es totalmente al revés. Yo quería acabar con la historia esta de Garrick, Vale. el cómico Garrick, de, joder, voy al médico, estoy triste, no sé qué me pasa, toma una solución perfecta, mira, tienes que irte a ver el circo este porque no está el mejor payaso del mundo y cuando lo veas vas a flipar. No, y dice, ya, solo hay un problema, doctor, que ese payaso soy yo, ¿no? Qué bonito. Entonces quería acabar con Es esto, verdad, no me con lo del acordaba, es verdad 14, que decías, y ahí sí. sí que digo, bueno, ostras, yo quiero acabar con esto, Ajá. ¿vale? Pues estaba en una época de mi vida donde pues tenía que hacer mucha promoción, mucho, por así decirlo, showmanship, ¿no? De tal, alegrando a todo el mundo en un estanco, ¿no? Que el estanco es el sitio más frío del mundo y yo tenía que llegar ahí, tener el puñetero... Y a las 9 de la mañana igual, ¿no? Claro, Tienes que a estar las ahí. 9 de la mañana, a la vez me estaba divorciando, no sé qué, bueno, un desastre, ¿no? Y claro, entonces yo tenía la necesidad, entonces en esos momentos te llega esa historia, la oyes o la vuelves a leer o te vuelve a llegar y te afecta y dices, joder, quiero expresar esto, ¿no? ¿Cómo lo hago? Y entonces ahí nace el juego. ¿Y cuánto porque eso es otro concepto que se hace mucho o se trata de abordar en el clown, por ejemplo, que es otra cosa que tenemos un poco en común, ¿no? Lo de que a los dos nos ha interesado el clown. Y es cuánto en la magia que tú haces tiene que haber verdad en cada juego. O sea, es decir, más allá del Taur del Mississippi, Claro, sí. de alguna forma tiene que conectar con algo tuyo de tu vida personal que reflejes o no directamente en el público, ¿no? Claro, yo aquí, desde la premisa de que yo tengo dos profesiones, por así decirlo. O sea, soy mago profesional, tengo que hacer lo que tengo que hacer porque trabajo mucho para empresas evento, ahí, Claro. ¿sabes? No Claro. tengo ese tipo de limitación de que tiene que haber algo mío, pero sí que digo que siempre que hago magia, por así decir, artística, ¿no? Siempre tiene que haber algo, ¿no? O sea, tiene que haber un punto, yo le doy mucho valor, lo pongo ahí, ¿no? Aparte del Tauro del Mississippi, o sea, también, fíjate, siempre ponemos ejemplos, pero para mí el claro ejemplo son los cubiletes, ¿no? O sea, ¿cuánta gente que no le importa nada de Egipto te empieza, no, esto nace en Egipto, de la pera? O sea, Sí, es verdad, es que te queda bien para charla, ¿no? O sea, Sí. es que yo he hecho los cubiletes y empiezo así, digo, ¿pero por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tengo que contar esto si a mí no me interesan los egipcios lo más mínimo en mi vida? Entonces, yo creo que el público se merece que le hable de Egipto, un tío que sabe de Egipto, que le hable de póker. O que al menos tenga interés, ¿no? Claro, que al menos le haya interés o que le haya parecido fascinante aquello y no sé qué. Que me hable de póker uno, que le encante el póker, que sepa no sé cuántas técnicas de póker y creo que eso se traslada, la verdad, ¿no? Entonces, a mí me gusta que, pues te digo, en ese aspecto de intentar plasmar, o sea, intentar en la magia artística usar como decía Gaby, ¿no? Usar el imposible como un medio, ¿vale? Y me gusta que, o sea, como un medio de expresar y que las cosas que expresen, bueno, pues pertenezcan a un poco a mi persona, ¿no? A mis pensamientos, mi universo, mi mundo, ¿no? Y que estén ahí un poquito linkadas. A tus verdades. A mis verdades. Pero eso no quiere decir que si yo tengo que hacer un juego para empresa porque me han pedido, pues contaré las verdades de la empresa, con sus valores, ¿entiendes? ¿No? Sí, o sea, aquí va más respecto a la magia así, artística y personal, ¿no? Y hay otra cosa también que dices en el libro, que no sé qué pensarás, que yo como lo pienso, o sea, te pongo cómo lo veo yo y si acordamos en eso o no. Que la magia, como tal, lo que es el lenguaje mágico, si se puede decir así, sin saber yo muy bien lo que es un lenguaje mágico como tal. A mí me pasa lo mismo. Yo cuando escucho lenguaje mágico... Pero nos entendemos. Entiendo, ahora veremos. Ahora veremos. Si hablamos de lo mismo. O sea, yo lo entiendo como cuando haces una transformación, es difícil ver una transformación mágica en otro arte. Entonces, para mí, la transformación puede ser un lenguaje mágico para expresar una idea o lo que fuere, ¿no? Pero a pesar de que puedas expresar una idea, la emoción que genera todo el lenguaje mágico, que por lo menos yo lo entiendo como tal, alude
para mí a dos emociones, que es la sorpresa y la alegría. Ajá. Porque es complicado que quizá puedas expresar asco. O sea, igual puedo coger una cazuela de estas de aparición, mostrarte un pastel y que salga mierda. Pues ¿Por qué le haces eso al público? No, o sea, no... claro, es decir, bueno, pues igual primero te asombra y luego dices, oh Dios, qué asco, ¿no? O las cosas bizarras que hace, por ejemplo, este Merpin, Sí, o sí. ¿no? O a veces un poco también Penn and Teller, ¿no? Que hace igual alguna cosa un poco más bizarra, pero más allá de eso solo veo que exprese alegría y sorpresa. Entonces, yo no sé si tú con esta cosa también de a través del clown, del yo mágico, ¿concuerdas en eso o crees o hay ejemplos? Me ha llegado el correo. A ver, Dios mío, ¿quién será? Bueno, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Sí. Hey, ¿qué pasa? Me vuelvo a colar por aquí para decirte que enseguida sacamos Hobby Yo Oberturas, que son 10-11 juegos para las 13 primeras cartas de la mnemónica. Además, voy a estar llevando un pequeño reto de 3-4 días en esta lista en www.eduardokaufman.com/oberturas. Es una lista de correo específica para este producto de las 13 primeras cartas en la mnemónica. ¿En qué consiste ese reto? Te voy a compartir un vídeo por día, al menos 3-4 días, para que te aprendas las 13 primeras cartas de la mnemónica. Vamos a estar llevando a cabo una serie de ejercicios, no más de 5 minutos, y a lo largo de 20 minutos en total, es decir, 5 minutos cada día, vas a acabar aprendiéndote las 13 primeras cartas en mnemónica para que puedas hacer esos 10-11 juegos. Así que ya sabes, www.eduardokaufman.com/oberturas, lo tienes por aquí, incluso en la caja de descripción. Te veo dentro. ¡Chao! Vale, me parecía muy interesante lo que me estabas diciendo de una transformación expresa sorpresa y alegría. Sí, o en general, el lenguaje mágico en general, ¿no? Sí, fíjate, yo con lo de alegría estoy ahora indagando por otros lados. Ajá. O sea, sí que pienso que el lenguaje mágico expresa sorpresa, misterio, pero creo que es más rico de lo que nos creamos. Lo que pasa que, claro, o sea, aquí hablamos de dos cosas. El lenguaje como efecto, sí, pero tiene que tener sentido. Siempre tiene que tener un significado. Por ejemplo, yo en la rutina del tiempo, que presenté el concurso, la última es el futuro, ¿no? Y es una carta blanca, muestro que es blanca y digo, y esta nos dice el futuro. Y muestro y se convierte en el 3 de picas. Ellos no saben cuál va a ser el futuro. Ni Dios aplaude. Ya. No tiene significado. Entonces, Claro. de hecho, me fui con un gag y digo, esto ha cambiado de blanco a un 3, ¿sí? ¿No? Y vosotros tan normales, ¿no? ¿Por qué? Porque si carece de significado, una transformación por sí misma les da igual. Les tiene que informar. Entonces, yo creo que suele expresar alegría porque resuelve un conflicto. Porque dices, no, tu carta no está, o tal. Conflicto dramático. O un conflicto dramático, claro. O de elección, o de... Sí, porque al final es dramático porque hayan elegido una carta, pero no hacemos... O sea, si tú haces una transformación de, mira, el 7 de picas, tú, el 2 de corazones... Es un puzzle. Me hace muy bien, sí. Pero entonces o sea, tiene que tener significado, ¿no? Y entonces ese significado puede ser, o simplemente por medio del efecto, que es, oye, se localiza una carta y el comodín se transforma, donde es el mínimo de significado posible, ¿no? En efecto, donde yo creo que sí, que estoy de acuerdo, pero sin embargo, gracias a poder plantear un fenómeno, podemos conseguir que exprese otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, te digo, el juego de las tumbas de Robert Neal, que te he visto en varios libros, ¿no? El final es una transformación y expresa de todo menos alegría, porque te estoy dando una maldición, ¿qué pasa a ti? Ya, es verdad, eso funciona. Eso, perdón que te haga un hincapié. El otro día me hizo Zabal un juego también de Robert Neal que predice la fecha de tu muerte, por ejemplo. Y es verdad que ahora que lo dices, es verdad que lo vi, es verdad que te sorprende la transformación, pero rápidamente te llega la cosa de... Joder, qué cabrón, ¿no? Que me estás diciendo en qué fecha me voy a morir, ¿no? Pues eso todavía es más duro, todavía, ¿no? O sea, me parece más duro. Pero en el otro, que simplemente te paso la maldición y no sé qué, y tendrás este sueño todas las noches. O sea, yo recuerdo, he hecho mucho ese juego y la sensación no es de la indiferencia que tiene la transformación per se, sino que tiene significado, cierra el significado y la gente es... ¡Oh! Y es otra emoción. Claro. Y no tiene por qué ir ligado a la alegría. Lo que pasa es que a veces... Yo creo, y los pongo ahí en algún punto donde, claro, joder, o
o sea, actuamos en público y se trata de no hacerle putadas al Sí, público, imagínate, ¿no? ¿no? En su Ahí tiempo es- libre es- vienes es- a decirle lo infeliz que es. Claro, es mejor regalar alegría que tristeza. A ver, vamos Sí, a... sí. A ser, por eso las películas de comedia llenan más que las von Trier, vamos a ¿no? Por así decirlo, es mejor pero yo creo que es una elección nuestra y no una limitación propia de la magia. Yo creo que ahí me encadeno un poco a las palabras de Juan de imposible y fascinante, pero a veces creo que entendemos mal el fascinante o simplemente que queremos que el fascinante vaya por esa línea. Que todo sea muy happy, demasiado happy, ¿no? Y fascinante, un volcán es fascinante. Claro. Un terremoto es fascinante. Claro. ¿Sabes? Una Claro. pandemia es fascinante, aunque la hayamos sufrido, pero... Sí, sí, me en explico, cierta no, manera, el claro. fascinante no va ligado a lo positivo, no Claro. tiene por qué ir ligado a lo positivo. Entonces yo creo que también está guay, ¿no? Que, joder, que demos un pasito, ¿no? Y que dentro de un show de toda alegría, bueno, te voy a meter también algo que... A mí esto, perdón, me recuerda también a la rosa, no, la rosa, bueno, no sé si se llama la rosa también, de Penny Teller, eso que hacen Sí, con sí, Shadows, sí. no, Sí, sombras, sí, creo que las se llama, sombras, ¿no? pero es lo de la rosa, que empieza a Sí, que sangrar le con- hace así y se empieza Sí, a sí, caer, ¿no? Y fíjate que ahí no hay una historia detrás de propiamente el efecto, pero es verdad que la flor, que es una cosa delicada, el puñal, que choca mucho, además no lo hace con un punzón, es un cuchillo que se ve grande, ¿no? Y yo ese juego siempre lo he dicho, joder, a pesar de que no haya una historia detrás, ese juego sí que me está evocando algo que va más allá del asombro, porque sí, yo recuerdo verlo y decir, hostia, o sea, primero, ¿cómo coño se hace eso? O sea, ¿cómo me está engañando? Y luego ya una vez que ha pasado eso, que se va rápido, es como, Me ha uf, tocado, hay me una ha idea dejado, ahí me ha detrás. dejado, ¿sabes? Exacto. Claro, para mí es, o sea, tal cual lo que dice, o sea, vuelvo aquí a imposible y fascinante. Pero Claro. el fascinante no el que estamos acostumbrados, de Claro. alegría, fantástico, es todo maravilloso, porque a veces, también otra cosa yo creo que nos pasa a los magos es que a veces tenemos shows que son muy buenistas, joder, a veces parecemos... O sea, y esto que no se me malentienda en un comentario, pero parece un anuncio con presas donde todo es buenísimo, ¿sabes? Donde me quiero volar, me siento libre, me siento no sé qué, tus problemas déjalos ahí fuera, Claro. aquí en esto. Y creo que se puede expresar eso, pero creo que a veces lo verbalizamos también y lo ponemos demasiado en la mesa, ¿no? En el tapete de la ilusión, es que gracias a la ilusión podemos hacerlo todo, no renunciar a tus sueños, ¿sabes? Que es verdad, pero hagámoslo un poquito más. Claro. Y, por ejemplo, en esta magia como más artística, ¿no? Sí. Saliendo de la parte profesional, ¿cómo tratas tú de encajar, digamos, esta curva de emociones? O sea, porque yo siento como que hay dos vertientes, ¿no? Una es, te abrazo primero a juegos que te maten el intelecto. Sí. Y luego ya voy a una parte un poco más... Me libera y puedo... Exacto. O no, ya directamente yo voy a lo que voy y te voy rompiendo el intelecto, pero no es mi objetivo principal. No sé cómo tú encajas todo eso. Claro, yo... Pues la verdad que a veces bien, a veces mal. Venga, ¿Cómo lo llevas? ¿Bien o te cuento? ¿No? Claro, si te cuento lloramos, ¿no? Pues mira, justamente yo tengo dos espectáculos que son 14 y 11 dimensiones, ¿no? Y 14 va un poco por lo que dices de primero, bueno, vamos a, otra vez remitiéndome a Juan, vamos a, ¿sabes?, a vencer al burro de la lógica para que una vez vencido el burro de la lógica demos rienda suelta el caballo al lado de la imaginación, ¿no? Y que me permita, pues, hacer propuestas más artísticas. Y bien, la verdad que, o sea, excepto con el 14 que empiezo, pero que para mí no es ni un juego propio del acto, es como la presentación, es el paraguas que va a tener todo el espectáculo. Pero sí que es verdad que está estructurado así, al principio unos juegos más, matar al burro de la lógica, el que ha venido a pillar, porque es que también nosotros no elegimos. Ya. Pues el público sigue yendo a ver a un mago a pillarle. Está bien decirlo así, no joda o no. Pero es verdad, o sea, pero Sí, que, sí. joder, ojalá cada vez se ve más magia, cada vez hay más magia, ojalá un día eso pase de otra manera. Yo también lo digo, yo
prefiero que el público empiece, o sea, sobre todo en cosas de empresa o en este show, que venga a pillarme, porque es como lo tengo pensado. Claro, ¿sabes? claro, O sea, claro. entonces a mí el espectador me dice, hazme un juego, pero a mí me da igual la trampa, porque yo me dejo llevar, me dejo Ya. tal y cual ir, me pongo un poco nervioso, digo, ¿qué le hago a este ahora? Tengo que contar una super historia, ¿sabes? Y No lo estoy con una barajita, había pensado así. ¿sabes? Y estoy con una barajita para romperte el cerebro, no tengo aquí nada, si no me voy a poner intensito y no tengo Ay, Dios nada mío. artístico para salir del paso en un minuto. No lo había pensado así, claro. Entonces, claro. Entonces, en 14 sí que así. Y luego, en 11 dimensiones no. Desde el principio es una propuesta como muy artística. Y lo que me estoy dando cuenta es que me cuesta mucho más el principio. Pero muchísimo más. De hecho, estoy cambiando cosas. Por empezar de toda la manera artística y no dar ese pie a unos juegos donde te compren como mago. Claro. Yo necesito que me compren como mago antes de... Como dice Merpin, que me gusta mucho, imponer el rol del mago Claro. en el primer juego, ¿no? Como Sí, en sí, plan, sí. ¿queréis ver magia? ¡Pum! Claro, ¡Magia! y que se miran en la nada y digan, joder, este tío es cojonudo, Claro, lo que claro. hace, buah, esta es la hostia, ¿no? Claro, claro. Entonces yo no lo tenía así pensado y estoy teniendo que volver atrás. O sea, que por eso te digo que te cuento digo, de las dos maneras, pero sí que pienso que al final, o sea, nosotros podemos conformarnos nuestra propia realidad de alguna manera, pero la realidad es osada y te va a llegar el público, que te va a llegar y... Yeah. Y hice unos pases en el Teatro Encantado en 2018 y tenía un juego pensado que es una carta al bolsillo tipo Francis Carlyle, Sí. de dos viajes y ya está. Vale. Exacto. Y contaba una historia de un colega que yo le hice este juego y se lo hice tal cual viene ahí y eso quedó así. Y a los meses el tipo me viene con más colegas y tal, y ahí está en la facultad y entonces como que eres mucho más sociable de lo que soy ahora, ¿no? Y entonces... Va pasando a todos, Y entonces me acuerdo que me dice, hazme el juego que la carta viaja a mi bolsillo. O sea, el tío había creado un efecto cometa del copón y la carta viajaba a su bolsillo. Claro, entonces digo, siempre decía no, o sea, te hago otro y como petenera salía, ¿no? Claro, ¿cuál es la historia de todo esto? Que yo siempre me quedé con la cosa de decir, joder, tengo que hacer algún día el juego que realmente la carta viaja a su bolsillo, ¿no? Y lo que pasó en la vida real, este amigo Pablo, en 2017 falleció. Y nunca ha podido acabar haciendo eso, ¿no? Entonces yo como que tengo esa cosa ahí y dije, joder, este juego lo tengo que meter por la parte emocional de verdad que me implica. Y digo, la carta, la tercera fase en la que saco así el bolsillo, tiene así, contando esta historia, la carta tiene que desaparecer. Y como que ya se desmaterializa y viaja al bolsillo de Pablo, que vete a saber dónde está, ¿no? Entonces era un poco... Quería transmitir esa idea que igual no la supe hacer en las diferentes veces que lo traté de exponer, pero recuerdo una que lo hago y entonces le decía... no me acuerdo cómo se llamaba la chica esta que... Susa, le decía a Susa, cuando llegue este momento me haces un blackout, ¿no? Entonces yo como que fingía coger la carta de la baraja, se quedaba ahí, la tenía aquí, desaparecía y ya un blackout y listo. Y una de estas la hago, el blackout, todo el mundo así como en silencio, se crea una tensión y me suelta uno de ahí. Me dice, ¿y dónde está la carta? Y yo como, Dios mío. Es que no elegimos la sensibilidad de nuestros espectadores. Claro, entonces dije... No puedes decir, te voy a hacer un psicotécnico para ver tu sensibilidad. Claro. ¿Sabes? Esto no... Y entonces fue como, es verdad que no me puedo centrar en querer que esto a veces quede poético, tengo que asumir que un día quedará poético y otro día quedará fatal, pero... Y luego también, o sea, fíjate, a mí en esto me resuena con cosas que me han pasado, o sea, no en ese aspecto, pero el tema de cómo somos en este aspecto los magos, ¿no? O sea, hay uno que ha dicho eso y el resto ya ni les hemos mirado. Porque a mí me ha dicho esto. Claro. ¿Y si así te entró, no? Ya. O sea, es un tema que o sea, a mí me cuesta mucho. O sea, yo recuerdo que estaba haciendo promociones o no, me decían, joder, vaya trabajo tienes, no sé qué, esto es culpa del gobierno actual que fuese porque no sé qué, ¿no? Y yo me iba hundido a casa, ¿sabes? Y había tenido 25 personas que me habían dicho, joder, muchas gracias, me has dado una alegría hoy. Y me acordaba del malo. Sí, ya, es verdad. Y digo, mira, ya he decidido, por mi salud mental, acordarme de los buenos. Sí, ¿no? es verdad, sí.
O sea, en ese aspecto yo creo que aparte un bruto siempre, Sí. ¿sabes? Tú no eliges. Y luego otra cosa que a mí también con estas cosas que son más poéticas, que son más personales, o sea, creo que es bueno tener un poco una mirada externa, porque nosotros, se nos dijo Arturo, por así decirlo, ¿no? El mago es actor, es director, es iluminador, es esto, y parece que por aprender magia lo otro viene. Ya, es verdad, Pero es no es verdad. verdad, no viene. O sea, lo complicado es que también nos tenemos que formar o tenemos que buscar apoyos de otros lados, ¿no? Yo recuerdo por mi experiencia en este último show, que es 11 dimensiones, que es como una locura, ¿no? Bueno, tú lo viste, Sí, lo sí, viste, lo lo he viste en visto, Madrid. Es como una locura. Y yo si no hubiera tenido un director escénico, no hubiera sido capaz y me hubiera quedado burdo, zafio, tosco y grosero. Como decía, me pedí los alemanes, ¿no? Y gracias a eso aprendí otras cosas. Y aparte, durante la creación de ese show, aprendí mucho de dirección, por así decirlo. Bueno, no mucho, o sea, aprendí unas bases mínimas, pero que ahora me sirven para cualquier juego. Yo pongo un ejemplo, yo me ponía súper emotivo a contar una historia hasta los payasos, que puede ser un poquito así, que de una manera va ahí, y estaba ahí como abriendo al público, contando esa historia, una capacidad de sentimiento, y lo hacía detrás de la mesa. Ah, Y me decía, ¿y esto por qué hacer detrás de la mesa? Y digo, coño, porque el juego es... claro, porque tengo que apoyar las cartas. Porque el juego es aquí. Me dio así, ¿no? De arriba, el director es Alberto Quirós, y me dice, mira, tienes que hacer coges la silla, te vas al frente del público, la colocas como quieras, lo vives desde tu yo mágico, ¿vale? Y lo expresas como quieras, me da igual cómo te coloques, pero te vas al frente, si te desnudas, te desnudas, ¿vale? No aquí protegidito por tus cartitas, Claro. ¿no? Y entonces, ese tipo de aprendizajes para este tipo de propuestas, que a mí me parece, joder, que me cuentas, me parece bellísima, fantástica. Lo que pasa que es lo que hablamos al principio, es que te encadenas. Ya. Es que ya hay un propósito, es Claro. que ya no es, no, pero al público le gusta. No, Claro. no, ya, Claro, ya ya te estoy toca. yo ahí, está Claro. mi expectativa y este es mi homenaje y esto me importa, ¿sabes? Entonces, el sacarlas son complejas, pero esa es la eterna búsqueda, la constante satisfacción, ¿no? Ese run run, ¿no? Ese run run, pero el siempre- acercarte y sentir que te vas acercando y demás, o sea, para mí es el... Totalmente, totalmente. Yo hice unas asesorías, o sea, o sea, como aprendí, vamos, con Raúl Alfonso, que fue el que Sí, dirigió a Paco Grado. Sí. Y me acuerdo que fueron 3 meses, varias horas a la semana, así, de estar juntándonos. No acabó saliendo nada hacible, pero me llevé como muchos aprendizajes, ¿no? Y recuerdo uno que lo tengo siempre como muy presente, que es cada vez que haces un juego tienes que hablar a los diferentes niveles del público. Cosa que yo antes no lo hacía. De hecho, cuando esta anécdota que te he contado, no tenía ese pensamiento ahí. Entonces, claro, él me decía, dice, a ver, el vocabulario que uses tiene que ser más o menos normal, que todo el mundo pueda entender. Pero sí que es cierto que si vas a tocar algún tema específico, por ejemplo, con lo de los egipcios, ¿no? Sí. Y porque te interesa y tal, sí que tienes que tocar algo, por si hay alguien del público que también tal, ya afinas ahí. Claro, que no diga, qué bruto es este, que le Exacto. ha llamado pergamino, algo que no es un Exacto. pergamino, porque eso es, claro, Exacto. total. Y ahora, si te toca el público un poco más bruto, pues también le tienes que dar su broma de cuñado para que diga, ¡ja, ja, qué gracioso!, ¿no? Y entonces como que tienes que ajustar un poco el guión o la charla un poco a eso, ¿no? Y la verdad es que eso fue como uno de los aprendizajes o insights o como, como que diga como clave para montar cualquier jueguito, cualquier cosa que quieras hacer, como súper relevante, ¿no? Porque yo creo que de esa forma sí que consigues llevarte a todo el mundo un poco más a tu terreno, que es lo que al final quieres. O sea, yo de las cosas profesionales que me he llevado a la magia artística es adáptate a tu público. O sea, yo tengo que ver cómo es mi público y al final yo puedo ser muy delicado y tener una gran concepción y me gusta los que culturalmente sean yo sé, muy sensibles, pero la realidad es que el que ha venido y se ha dejado dinero por venir a ver mi show, a lo mejor no lo es y le tengo que querer igual. Y es que más le quiero igual. Claro. ¿Sabes? O sea, Claro, entonces, sí. joder, no me cuesta nada, aparte que no es una labor de sacrificio, No. sino que es una labor de conocimiento y de saber y
y de creación, bueno, y de organización y de estructura. O sea, no sacrifico nada por involucrar a todos. Claro. Involucrarles, ¿no? Claro. Hay una cosa que te quiero, que justo me lo acabas de recordar, que normalmente, por ejemplo, hay como dos categorías, saliendo un poco de esto, en cierta manera, hay dos categorías que uno hace magia, ¿no? Que es como, hago magia para niños, Sí. ¿no? Y a partir de una edad que cada uno se estipula hasta qué punto quiere aguantar a un niño de 11 o 12 o tal, Sí. ¿sabes? Porque niños son muchos hasta cierta edad, pero uno dice, no, a partir de los 11 ya bien, bueno. Entonces, pero me hace gracia porque en el libro dices, igual una ambiciosa sí que le gusta a los jóvenes, pero a los señores de 50 no. Claro. Sí, tío. Pero eso lo sacas tú de la parte profesional de las Claro, promociones. Esto lo saco de la promoción en el estanco. O sea, era ¿Cómo un es eso? trabajo arduo y duro. O sea, nosotros al final venía la gente a comprar. O sea, el estanco es el único sitio del mundo Sí. donde la gente entra cabreada a comprarse algo. Es verdad, ¿no? Tú vas a comprarte unas zapatillas, joder, vas contento. Sí, Bueno, pues al tabaco vas puteado, por así decirlo. Entonces, y nosotros lo que teníamos que hacer era la gente venía, fumaba una marca, le hacíamos un jueguito y que se llevase la nuestra. Por supuesto, no incitábamos a fumar, demás, ni nada. Simplemente, bueno, pues como el tabaco no puede hacer publicidad exterior, solo dentro del punto de venta. Y bueno, pues contrataban a un mago, como tenían pasta, bueno, pues para unos juegos, LM, queremos rejuvenecer esta marca, entonces hazlo, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos medían el éxito si la gente se convertía o no a nuestra marca. ¿Teníais tasas, os medían la tasa de conversión? La tasa de conversión. No teníamos una exigencia, pero sí que la medían para saber cómo funcionaba con respecto a otro tipo de promociones. Bueno, la tasa era brutal. Pero eso a nivel de no marketing, era exigencia, era a nivel de ellos, de sí, estudio. de información. Y nosotros teníamos un 80% de éxito, mientras que promotores, azafatos, tenían cerca de un 40 y tantos, ¿no? Y uno de los secretos, pues decía, era la adaptación. O sea, yo a un chico le hacía... Pero claro, cuando me refiero a jóvenes ya son mayores de 18. O sea, un chico de 20, 22 años, le hago una ambiciosa, con todas las fases, pum, luego, o sea, fatal, la carta en la cartera después, barrar, ¿no? Con lo que decía, sí, fregar con agua sucia. Fregar sin haber barrido antes, no, bueno, boom, todo lo que fuera, boom, no, pues, joder, me lo llevo. Kabuki. Se lo hacía una señora y nada. Ah, qué curioso, ¿y eso? Decía, no sé, porque el ritmo, la manera, él se cansaba de la carta, pero le hacía una cosa de mentalismo más y mucho mejor. O sea, o simplemente una invisible me funcionaba mucho mejor y notaba diferencias ahí. Podías perfilar tu público. Eso es, en función del impacto que le genera con los juegos. Claro, estuve 9 años, entonces ya me aburría, ya me hacía autoestudio, ¿sabes? Claro. ¿Cuáles me funcionan, cuáles no? Curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Curioso. Entonces, por eso es cuando me di cuenta de eso, ¿no? O sea, la carta, varias fases para una persona joven, muy bien. Para una señora mayor, de más le gusta más el desarrollo. Si ya te ha dado su tiempo, te lo ha dado, pero cuéntale algo, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? El otro necesita más rapidez, también en YouTube, todas estas cosas, ¿no? Y el otro necesita que sea, y el impacto es brutal. Y el señor, pues hombre, y sin embargo ahí... O sea, probaba a hacer ambiciosa y la señora se aburría y se iba y hacía algo de este estilo. O sea, bueno, señora, se lo lleva. Y dice, después de lo que has hecho, ¿cómo no me lo voy a llevar? Yo lo estaba haciendo más antes, ¿sabes? Qué bueno, ¿no? Sí. Qué bueno. No, está curioso porque por ejemplo, ahora que estoy también muy metido en cosas, leyendo cosas de marketing y de escritura persuasiva y ese tipo de cosas, siempre hablan, o sea, la base de todo, antes de ponerte a hacer nada de escritura, de marketing, de nada, es como conocer el avatar, ¿no? O sea, es decir, cuál es a la persona a la que le vas a vender. Conoce tu público. Gente. Exacto. Entonces, como que esto ha sido leerlo y ha sido como, hostia, nunca había pensado más allá de la magia infantil, que pillo el pato y me hago el pato para niños, pero... Acá hay un niño y saco el pañuelo con el FP, claro, ya del paso, ¿sabes? pero ya afinar al punto de, no, una ambiciosa o un no sé qué, me ha parecido una cosa que no había pensado en ella nunca. Sí, yo eso, fíjate, del estanco me lo llevé a los shows. Y yo, o sea, por ejemplo, el que es más móvil, que es 14, el otro es como un show, pum, encadenadísimo. Yo lo hago. Entonces yo estoy viendo qué gente hay. En función de la gente que hay, tengo juegos móviles y adapto. Qué guay. O sea, para mí no es lo mismo que de repente haya 5 chavales de 11 años que no los haya. Ya. O sea, y yo creo que aquí nos acercamos todos. O sea, tampoco es de, bueno, han venido solo señoras de 60 años, tengo que cargarme la ambiciosa, ¿no? Porque ahí me lo van a aguantar. O sea, era en el otro contexto, ¿no? No, pero está bien.
Está bien, Y bien. eso lo hago mucho e intento mirarlo y verlo, adaptarme. O sea, lo primero que hago es eso, detecto, porque yo no puedo elegir el público objetivo, Claro. a no ser que tengas un show como el de 11 Dimensiones, que sí, pues ya van a ir solo frikis, ¿no? claro. Pero yo no lo puedo elegir, entonces lo observo y me adapto. Y ahí empiezo, o sea, previo a actuar. A mí me pasó algo parecido con esa idea cuando curré en Starbucks durante 4 o 5 años. Y entonces yo, según la bebida que se pedían, hacía un patrón me venía la parte de la psicología y yo decía, me pide un espresso, le veo el típico así formal, cuadriculado, no sé qué, una cosa cortita, se lo toma. Y ahora cuando me venía un frappuccino de vainilla con nata, digo, este va por la vida, que no sabe ni lo que no sabe ni lo que quiere. Todo, pero con alegría, ¿no? Sí. Pues, oye, Pepo, yo creo que por mí lo podemos dejar por aquí. Yo encantado de que hayas estado por aquí, o sea que un placer verte y muchas gracias, la verdad. El placer ha sido mío, encantado de estar aquí. Ya sabes que hay que seguirlo, o sea, yo lo hago, o sea, él da fe. Sí, te agradezco un montón. Y, joder, una pasada, encantado. Y bueno, seguiremos en estas lides, Listo. en la eterna búsqueda de la constante insatisfacción. Así seguiremos. A trabar al final, el momento clave y momento cumbre. Bueno, así seguiremos, así que ahora pues vamos a comer. Venga. Gracias, Pepo. Joder, un placer.